Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este canal Cibersaulo. Mi nombre es Hugo Vázquez y en esta ocasión quiero hablar de un tema que ha causado un poco de controversia en estos últimos días, especialmente desde que se dio la noticia de que el pastor John MacArthur en la iglesia Grace Community Church llamó de alguna forma a la desobediencia civil a las autoridades y abrió la iglesia aún en medio de las prohibiciones por la pandemia y el caso que tenemos del COVID. Entonces esto ha abierto de alguna forma un debate. Hay muchas personas que están respaldando esa decisión, no solo hablando de esta iglesia de Grace Community Church, sino hablando en general. Muchas personas están a favor de que las iglesias vuelvan a abrir en el sentido de tener cultos presenciales, de congregarse personalmente, y obviamente hay otras personas que piensan o pensamos que eso no debería suceder. Entonces quiero comentar un poquito lo que yo pienso. Ya lo hice también en las redes sociales, ya publiqué en mi cuenta de Facebook, en Instagram, un poquito de lo que pienso, pero quería comentarlo también aquí en el canal, porque sé que es un tema que está dando que hablar. Primero quiero comentar que uno de los argumentos que se usa para justificar que las iglesias vuelvan a reunirse presencialmente es de que de alguna forma el gobierno está iniciando como cierta persecución en contra de las iglesias y aprovechando esta oportunidad para prohibir el culto cristiano. Incluso he escuchado argumentos que tratan de comparar estas prohibiciones con la persecución que se realizó a los primeros cristianos en los primeros siglos, y entonces se habla de que si las iglesias abren y los hermanos se congregan y el pastor sigue predicando en estos cultos multitudinarios, de alguna forma es un acto de valentía, un acto de fe, ¿no? y de valor. Pero yo pienso, y todas estas cosas quiero decirlas con mucho respeto, pero yo pienso que no existe comparación tal con una persecución, especialmente de la que se menciona de los cristianos en el primer siglo. Primero, porque ningún gobierno, hablando en Occidente, ¿no? En ningún gobierno de estos está prohibiendo en realidad el culto cristiano o prohibiendo la fe cristiana. Eso no es así. Lo que se está prohibiendo y lo que se está regularizando son las reuniones masivas, las reuniones de muchas personas. Esa es la prohibición. Entonces no se puede hablar de que el gobierno nos esté quitando libertades. No se trata de eso. Estas leyes son para precautelar la salud y la vida de las personas. No son leyes por quitarnos libertades, porque seguimos teniendo libertad de predicar el evangelio. Por lo menos en Occidente no se ha quitado todavía esa libertad. Seguimos teniendo libertad incluso de reunirnos. Si alguien quiere reunirse en grupos más pequeños, con todas las debidas normas de seguridad, hay libertad para hacerlo. Es muy diferente en una congregación muy grande y donde todas las personas están de alguna forma muy cerca. Eso es muy diferente. Entonces no se trata de que haya una persecución, pienso yo, en contra específicamente de la fe cristiana. No se trata de eso. Como digo, seguimos teniendo libertad. Por otro lado, escucho argumentos que dicen: pero ¿por qué se permite ya los cines, se permite ya los restaurantes, se permite ese tipo de cosas y no la iglesia? Y se reclama en ese sentido. Ahora, nuevamente yo pienso, si es que de alguna forma ya se ha permitido los cines y siempre hay obviamente todavía restricciones de cantidad de personas y eso, los restaurantes y todo, pero aún así no quiere decir que eso esté bien. Aún así seguimos cada uno de nosotros siendo responsables de cuidar nuestra salud y saber a dónde vamos o no. Entonces mi inquietud ahí va más bien
en contra de los líderes de estas iglesias que aún sabiendo esto, independientemente de que el gobierno diga que está bien o está mal, independientemente de eso, un pastor de una iglesia está ahí llamado para cuidar y velar también de la salud de su rebaño, de las personas, pues buscar el bienestar de ellos, no más bien exponer a algo que puede costar la vida. Comentaba esto en el Facebook y de pronto una persona me decía que esto es solo como una gripecita y que el gobierno está usando esta gripecita para prohibir las reuniones, y en realidad no es así la situación. Tal vez las estadísticas muestren de que la gente con gripe muere más, qué sé yo, no sé mucho de estadísticas, pero estamos viviendo algo que es nuevo. A la final, para la gripe, digamos, hay un tratamiento. Para esto todavía no hay un tratamiento. Y muchos ya hemos experimentado de primera mano lo que es que personas cercanas mueran debido a esta enfermedad. Y sé que muchos de ustedes también han experimentado, tal vez han perdido familiares por una enfermedad sin tener una esperanza de una cura todavía. Entonces, solamente cuando ya se vive esto de primera mano, se puede saber la seriedad de lo que estamos viviendo. Aquí en mi país, en Ecuador, hace un tiempo atrás fue la ciudad de Guayaquil donde se vivió esto muy en serio. La gente moría en las calles. Hoy está pasando algo similar en la ciudad de Quito. Es muy preocupante aquí lo que está sucediendo, y si en otros lugares, en otros lados todavía no es tan grave, no deberíamos, aún así no deberíamos confiarnos, porque no estamos exentos de, esto es una pandemia, es un virus que va a estar en todas partes, ¿no? Entonces, como pastores deberíamos estar también preocupados por salvaguardar la integridad de nuestras ovejas. Por otro lado, como lo comentaba también en el Facebook, pienso que estas medidas a la final son temporales. No sabemos cuánto va a durar esto, ¿no? Puede ser un año, 2 años, no sé. Pero incluso así siguen siendo medidas temporales. No es que definitivamente se está prohibiendo eh, los cultos, no son medidas definitivas. Por otro lado, la iglesia, la iglesia no es el lugar en donde nos reunimos, no es el templo, eso nosotros lo sabemos. La iglesia está donde los cristianos estamos. Y como decía, todavía tenemos libertad de seguir siendo cristianos en medio de esta sociedad. Tenemos la libertad de abrir un canal de YouTube y hablar de Jesús. Tenemos la libertad de hablar de Jesús en nuestras redes sociales. Tenemos la libertad todavía de hablarle a nuestros vecinos acerca de Jesús. No sé si hemos aprovechado este tiempo para hacerlo, por ejemplo, ¿no? En este tiempo. Aprovechar las redes sociales, que son una gran herramienta que Dios nos ha dado, ¿no? Para poder vivir nuestra fe. Pienso incluso que hasta Dios mismo puede estar usando esta situación, estas circunstancias que estamos viviendo para enseñarnos esto, de que la iglesia no es necesariamente solamente ir los domingos al culto. La iglesia es vivir a Jesús todos los días como cristianos. Entonces, de pronto Dios mismo nos está mostrando formas de ser más creativos como iglesia. Ya nos ha mostrado mucho de lo que se puede hacer por medio de la tecnología, pero también hay formas de reunirse si se quiere, pero tal vez en espacios abiertos y con la medida distancia, o en grupos más pequeños. La iglesia primitiva lo hacía de esa forma, en grupos pequeños, no necesariamente tenían que reunirse todos en grandes multitudes, tal vez se reunían en grupos más pequeños, qué sé yo, tal vez hay formas de ser un poco más creativos si se quiere. Entonces es una forma de cuidar a las personas más vulnerables. Tal vez para quienes estén con una buena salud física puedan decir si es una gripecita, pero tal vez para personas de la tercera edad no es solo una gripecita, es algo que les puede costar la vida, y estamos arriesgando a nuestros papás, a la gente de la tercera edad, estamos exponiéndoles si queremos seguir teniendo reuniones. Ojo que estoy hablando de estas reuniones multitudinarias de cientos de personas
que en lugares que tal vez son pequeños. Entonces hay que tener, hay que evaluar todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo sé que hay otro factor muy importante también, y que tal vez no se ha mencionado mucho, pero hay un gran impacto económico también que ha causado para tantos obreros cristianos que vivían de su trabajo en el ministerio, ¿no? Pero eh, obviamente muchos han perdido su trabajo, los ingresos ya no son iguales, ¿no? Sé que de primera mano he visto personas a quienes les ha afectado esto. En mi caso, tal vez no fue así porque yo salí del ministerio poco tiempo antes de la cuarentena, no fue por esos motivos que dejé el ministerio a tiempo completo en la iglesia, pero tenía muchos conocidos que estaban dedicados a eso y que les afectó en realidad esto económicamente. Entonces, sé que esto ha sido un gran impacto, pero eso ha sido algo que ha afectado no solamente al ministerio, sino tantas otras personas, cristianos también, que perdieron sus trabajos, que quebraron en sus negocios, es decir, que afectó en gran manera. Pero precisamente ahí es cuando nosotros tenemos que poner en práctica lo que significa la comunión. Porque uno de los argumentos que alguien me dio también es que un mandamiento de Dios es la comunión, y si no nos congregamos no estamos cumpliendo con ese mandamiento. Pensaba que ahí tenemos que reflexionar un poquito sobre el criterio que tenemos de qué es comunión. Y pensamos que comunión solamente es estar juntos y conversar un ratito y hablar y nada más. Comunión en realidad tiene que ser preocuparnos los unos por los otros. Y hay muchas formas de seguirnos preocupando los unos por los otros, aun cuando no nos estemos reuniendo en el culto los domingos. Y precisamente el área económica es una gran forma de hacer comunión y preocuparnos los unos por los otros, al preocuparnos y saber cómo está nuestro pastor en este momento, que tal vez cobraba un sueldo de la iglesia y ahora ya no alcanza para eso. Preocuparnos por eso, preocuparnos de los otros hermanos también que perdieron su trabajo y quebraron. Es un gran momento, una oportunidad para poner en práctica lo que en realidad es la comunión. Eso es la comunión. Ahora, yo sé que también es un mandamiento de Dios el adorar juntos, el congregarnos y todo eso, pero como digo, podemos ser creativos. No necesariamente tenemos que estar todos juntos en un solo espacio reducido. Eso sería, como digo, una irresponsabilidad. No es un acto de fe que el pastor esté exponiendo la vida de las personas vulnerables. No es un acto de fe, es una irresponsabilidad, pienso yo, porque hay otras formas de seguir adorando a Dios sin necesidad de reunir a toda la iglesia en un solo lugar tan pequeño, ¿no? Entonces, sé que para muchos extrañamos también esto, esa experiencia. Yo incluso he estado pensando, porque casi todos los años de mi ministerio he servido en el ministerio de alabanza, por ejemplo. Estaba pensando que este ha sido un tiempo tan complicado para todos mis hermanos que han servido en el ministerio de alabanza, porque pues, no hay mucha oportunidad para ejercer el ministerio. Sin embargo, como digo, se puede buscar otras formas de hacerlo, y sé que lo extrañamos estar tocar un instrumento, cantar, adorar todos juntos, lo extrañamos, pero como digo, más vale ahorita la responsabilidad y la vida es más importante, ¿no? en este momento, y tengamos paciencia. Yo sé que esto va a pasar. El mundo ha enfrentado pandemias en años anteriores, en décadas anteriores, pero ha pasado, y esto también va a pasar. Algún rato se encontrará una vacuna, un tratamiento, qué sé yo, y poco a poco el mundo volverá a normalizarse, si se quiere usar el término, aunque muchos dicen no, nunca será normal. No sé si alguna vez el mundo fue normal, pero en la medida de lo posible volveremos a estar juntos y congregarnos y alabar. Entonces tengamos un poquito de paciencia, aprovechemos estas circunstancias para adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo,
Seamos iglesia, no solamente yendo los domingos al culto, sino todos los días. Usemos estas herramientas como las redes sociales para compartir el mensaje de Jesús. Aquí tenemos un gran alcance para más personas. Aprovechemos todo eso y como digo, es mi punto de vista sobre este tema. Solo quería compartirlo. Lo hago con respeto, con mucho amor. Díganme lo que ustedes piensan. Y como siempre comento, si lo hacen con mucho respeto, podemos seguir conversando. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes en este video. Y gracias por siempre estar pendientes. Espero ya estar subiendo un poco más de contenido al canal. Estoy un poco atrasado con esta serie de reflexiones en un minuto que comencé hace algún tiempo, pero lastimosamente por motivos de trabajo ahora, laborales, no he tenido mucho tiempo para continuar con este proyecto, pero esperemos en la gracia de Dios que podamos seguir haciéndolo. Como siempre, les doy gracias por estar aquí presentes. Les voy a dejar unas 2 sugerencias de videos que les puede gustar, que YouTube piensa que les puede gustar. El enlace para que se suscriban al canal. Si es la primera vez que están por aquí, suscríbanse. Esto es un blog, pero por lo general lo que hago aquí en el canal es compartir predicaciones, estudios bíblicos y cosas por el estilo para estudiar la Biblia y la teología. Búsquenme en las redes sociales como Cibersaulo. Que el Señor les bendiga.